La primera historia ocurrió en un hospital público de una gran ciudad de México. Un edificio viejo al que con los años le fueron agregando pisos, pasillos y salas hasta que nadie sabía bien cuántas habitaciones tenía en total. Andrés era interno de medicina, de esos que duermen poco, comen mal y viven entre el olor a desinfectante y café recalentado. Una madrugada le tocó cubrir supervisiones en el piso de medicina interna. Tenía que revisar que todos los pacientes estuvieran estables, sobre todo los recién ingresados. En la lista de la computadora aparecían 23 habitaciones ocupadas. Empezó a pasar visita con la enfermera de turno, Rosa. Todo normal. Control de signos, sueros, alguna queja, un par de alarmas. Cerca de las 3:10, al terminar el recorrido, Andrés notó algo raro. El pasillo terminaba en la habitación 423. Pero él recordaba haber pasado una puerta más. ¿No hay 424? Preguntó. Rosa frunció el ceño. No, aquí el pasillo termina en la 423. Siempre ha sido así. Andrés se quedó callado. Estaba cansado. Podía haberse confundido. Volvió a la estación de enfermería y revisó de nuevo en el sistema. La lista mostraba habitaciones de la 401 a la 423. Ningún número más. Pero cuando se levantó para ir al baño del fondo del pasillo, la vio. Una puerta. Al final del corredor, donde supuestamente estaba la pared lisa, había una puerta más, con el letrero metálico 424. La luz del techo encima de ella parpadeaba. Andrés se detuvo. No escuchaba nada detrás, ni monitores ni voces, solo un silencio pesado. Regresó a la estación. Rosa, dijo, tratando de sonar casual. ¿Quién está en la 424? La enfermera lo miró como si hubiera dicho un disparate. No hay 424, doctor. Ese número no existe, insistió. ¿Está seguro que está bien? Andrés decidió no discutir, pero la puerta seguía ahí. Más tarde, cuando el movimiento bajó y todos estaban ocupados, tomó una linterna y caminó hasta el fondo del pasillo. La luz parpadeante hacía que la pintura de las paredes se viera amarillenta. La placa 424 estaba oxidada, como si llevara décadas colgada. Probó el picaporte. La puerta estaba abierta. Dentro, la habitación estaba casi a oscuras, iluminada apenas por la luz del pasillo. Había una cama, una mesa metálica, un sillón. Todo viejo, con manchas de humedad en las paredes. No había monitor, ni suero, ni nada moderno. Olía raro, a desinfectante antiguo mezclado con algo rancio, como ropa mojada guardada por años. Iba a irse cuando escuchó un susurro. «Doctor», dijo una voz débil desde la cama. Andrés se congeló. En la cama que él juraría haber visto vacía al entrar, había ahora una figura delgada bajo las sábanas. Era un hombre mayor, con la piel amarillenta, ojos hundidos, labios secos. Su bata era de un modelo que Andrés no había visto nunca en el hospital, muy antigua, con el logo viejo bordado. «Pensé que ya no venían en la noche», murmuró el paciente. «Estoy esperando el alta desde hace mucho». Andrés, temblando, se acercó por reflejo profesional. «¿Cuál es su nombre, señor?». El hombre lo miró con una mezcla de cansancio y esperanza. «Me internaron por una infección hace años, cuando todavía estaba vivo». La frase le erizó la piel. Intentó salir del cuarto, pero las piernas le respondían lento. Miró el monitor en la pared. Estaba apagado. Sin embargo, el sonido de un electrocardiograma llenó el cuarto. Un bip suave, constante. La línea verde inexistente marcaba ritmo. El paciente alzó una mano huesuda. Sus dedos eran largos, con las uñas muy crecidas y amarillas.
Díganle a mi esposa que ya me voy, susurró. Siempre le prometen lo mismo, pero nadie viene. Andrés retrocedió hasta la puerta. Voy a avisar a enfermería, balbuceó. Rápidamente regresó a la estación. Rosa, en la 424 hay un paciente solo. ¿Por qué no está en la lista? Ella dejó de escribir. Lo miró fijamente. Doctor, dijo en voz baja, no tenemos 424. Ese cuarto se clausuró hace más de 20 años. Ahí se murió un paciente al que olvidaron darle de alta en el sistema, y desde entonces nadie quiere usarlo. Se tapió la puerta. No existe. Andrés insistió en mostrarle. Caminaron juntos al final del pasillo. La pared estaba lisa, sin puerta, sin placa, sin luz parpadeante. Él se quedó blanco. Esa mañana antes de irse revisó archivos antiguos. Lo que encontró lo persiguió mucho tiempo. Un registro de un paciente con infección generalizada, ingresado en la habitación 424, que había fallecido en la noche, pero que nunca fue dado de alta oficialmente. El campo estado seguía marcando internado. Desde entonces algunos residentes comentan que de madrugada, cuando están muy cansados, juran ver una puerta extra al final del pasillo, y que si la abren, siempre hay alguien esperándolos, con la misma pregunta. ¿Hoy sí me dan de alta, doctor? La segunda historia sucedió en una clínica privada de Morelia, Michoacán, famosa entre el personal por sus guardias tranquilas y por las historias de una antigua ala de pediatría que fue cerrada después de una tragedia. Mariela era enfermera de turno nocturno. Su área era traumatología, pero para ir al comedor tenía que pasar a cierta distancia del ala vieja. Aunque las puertas estaban cerradas con llave, a veces se veían las ventanas interiores, pasillos apagados, cuartos vacíos, juguetes olvidados sobre camillas. Una noche, cerca de las 2:00, salió a buscar café. El hospital estaba en silencio, solo el murmullo de aire acondicionado, algún monitor lejano, las ruedas de una camilla aquí y allá. Al pasar junto al pasillo que daba hacia pediatría cerrada, escuchó algo que no debería estar ahí. Risas. No carcajadas de adultos, sino risitas de niños, agudas, pegajosas, y el sonido muy claro de una pelota rebotando sobre el piso. Mariela se detuvo. Miró hacia el pasillo. Al fondo, donde se suponía que había una puerta metálica cerrada, la luz de emergencia proyectaba una sombra circular que se movía de un lado a otro, como si algo rodara. Por un segundo vio una pelota roja salir de la oscuridad, rodar unos metros y detenerse, solo para luego regresar hacia las sombras, como empujada por manos invisibles. Debe ser eco de la tele del pediatra, pensó, tratando de calmarse. Pero pediatría no estaba activa. No había pediatra de guardia esa noche. Se asomó un poco más. Las puertas de vidrio que separaban el ala vieja del resto del hospital estaban cerradas, por dentro. Sin embargo, la pelota rebotó justo contra el vidrio y se quedó pegada allí unos segundos, como si algo desde el otro lado la sostuviera. Del interior surgió un pequeño golpe, como el de una mano infantil tocando el cristal. Luego otro y otro. Pequeñas manos empezaron a marcar el vidrio desde dentro, dejando huellas de algo que no era exactamente sudor. Parecían manchas opacas, ligeramente amarillas, con pequeñas rayas verticales, como las marcas de uñas muy cortas arrastradas hacia abajo. Mariela dio un paso atrás. El sonido de risitas aumentó, mezclado ahora con un murmullo, como si varios niños hablaran al mismo tiempo, pero desde muy lejos, bajo agua. No se entendían palabras, solo el tono. De pronto, entre esas voces se coló otra más grave, metálica, como de intercomunicador viejo. Código azul en pediatría, código azul en pediatría. Ese código ya no se usaba hacía años.
Ella recordaba haberlo escuchado solo en historias. La noche en que, por un fallo en el sistema de oxígeno, varios niños en la antigua pediatría dejaron de respirar casi al mismo tiempo. Hubo caos, gritos, médicos corriendo. Algunos sobrevivieron, otros no. Desde entonces, el ala se cerró para remodelación, que nunca se completó. Las risas se detuvieron. Una figura se acercó al vidrio desde dentro. Era pequeña, del tamaño de un niño de unos 6 años. Llevaba una bata de hospital demasiado grande, manchada en la parte del pecho. Su rostro estaba en sombra, excepto por los ojos, que reflejaban la luz de emergencia como 2 puntos brillantes. En la mano derecha sostenía una mascarilla de oxígeno colgando. Caminó hasta pegar la frente al vidrio. Mariela sintió que algo en su pecho se apretaba. El niño levantó la mascarilla y la apoyó contra el cristal, justo a la altura de la boca de ella, como si intentara ponérsela a través del vidrio. Del otro lado, su boca se movió. No se escuchó nada, pero ella pudo leer los labios con claridad. No quiero volver a dormirme. La enfermera retrocedió, con lágrimas en los ojos. Parpadeó. El pasillo estaba vacío, sin pelota, sin huellas en el vidrio, solo el reflejo de las luces y su propia cara pálida. Más tarde, al contar lo sucedido, un celador viejo le confesó en voz baja que no era la primera vez que alguien veía niños jugando en ese pasillo. A veces escuchaba la pelota rebotar. Otras, el sonido de cunas chocando suavemente. Una doctora incluso dijo haber atendido, medio dormida, un código azul que sonó en el altavoz, solo para darse cuenta de que el llamado venía de un ala que llevaba años fuera de servicio. Mariela sigue trabajando ahí, pero ya no pasa sola por ese pasillo. Y cuando oye a lo lejos una pelota rebotar, aunque sepa que no hay área de juegos en ese piso, apura el paso. La tercera historia es de un guardia de seguridad nocturno, Oscar, en una pequeña clínica privada que cerraba sus puertas al público a las 9 de la noche. A esa hora, solo quedaban los pacientes internados, el personal mínimo y él. Una noche de invierno, la clínica estaba extrañamente vacía. Solo había 2 pacientes en recuperación y el resto de habitaciones estaban desocupadas. Las luces del pasillo principal se mantenían encendidas, pero los consultorios y una parte de estudios de imagen estaban a oscuras. Oscar recorría los pasillos con linterna, acostumbrado al eco de sus propios pasos. Cerca de las 3:00, mientras revisaba las cámaras en la caseta, notó algo en la pantalla de la cámara 7, que apuntaba hacia la unidad de cuidados intermedios. En la cama 3 había alguien. Según el reporte, la cama 3 estaba vacía. El único paciente de esa sala estaba en la cama 1. Sin embargo, la cámara mostraba claramente una figura recostada, cubierta hasta el pecho, con la cabeza girada hacia el pasillo. No se le veía bien la cara, pero el monitor al lado de la cama mostraba una línea verde estable, marcando pulso. Oscar pensó que quizá habían movido a alguien sin informarle. Tomó la linterna y fue hasta allí. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por las luces tenues de los monitores. El paciente de la cama 1 dormía tranquilamente. La cama 2 estaba vacía. La cama 3 también. No había nadie, pero el monitor de la cama 3 estaba encendido. Mostraba signos vitales perfectos, frecuencia cardíaca normal, presión, saturación. Los cables del monitor se perdían hacia la cama, pero no estaban conectados a nada. Eran líneas que terminaban en el aire, colgando. Oscar se acercó a mirar mejor. El número de la frecuencia cardíaca aumentó, como si el corazón invisible latiera más rápido al sentirlo cerca. 100, 110, 120.
El pitido se aceleró. Entonces, algo frío le rozó la muñeca. Miró hacia abajo. Por un segundo vio una mano translúcida, huesuda, cogiendo su brazo con fuerza. Los dedos eran largos y finos, con la piel pegada al hueso. La sensación era helada, pero sólida. El monitor marcó 140. Oscar gritó y dio un salto hacia atrás. La mano desapareció. El monitor volvió a 80, luego a 60. Luego la línea se hizo recta. ¡Pi! Corrió a desconectarlo, pero en cuanto tocó el cable, otra alerta sonó en la sala. El monitor de la cama 4, también vacía, se encendió solo, marcando frecuencia cardíaca. En la pantalla apareció el nombre de un paciente que no estaba internado. Un apellido que él reconocía vagamente de historias de los viejos guardias. Un hombre que había muerto años atrás en esa misma cama, en circunstancias extrañas. Oscar decidió volver a la caseta. Al revisar las cámaras otra vez, lo que vio lo heló. En la grabación de la sala, mientras él estaba allí, se veía su figura moviéndose, mirando las camas. Pero cuando se acercaba a la cama 3, la cámara mostraba también la figura de un paciente acostado, agarrándole del brazo con una mano transparente. Cuando él saltaba hacia atrás, en la pantalla se veía al paciente incorporarse un poco, intentando seguirlo, con la cara sin rasgos claros, como si fuera una mancha borrosa. No era un error de la cámara. El resto de la imagen estaba perfectamente nítida. Guardó el clip en una carpeta privada sin decir nada. Las noches siguientes las cosas empeoraron. A veces, al hacer ronda, encontraba puertas de consultorios entreabiertas cuando él mismo las había dejado cerradas. Dentro se escuchaban ruidos, instrumentos metálicos moviéndose, agua corriendo, una camilla chirriando. Pero cuando miraba, no había nadie. En el área de rayos X, más de una vez vio la máquina encenderse sola, disparando un destello blanco hacia un espacio vacío, mientras en la pantalla se formaba la imagen borrosa de un torso, una mano, un cráneo, sin que hubiera paciente alguno en la camilla. La gota que colmó el vaso fue una madrugada en que la central de enfermería lo llamó alarmada. «Oscar, ¿quién está moviendo pacientes sin autorización?», preguntó la jefa. «El sistema acaba de registrar que alguien trasladó a 4 pacientes al quirófano 2, y el quirófano 2 está clausurado». Él consultó las cámaras. En el monitor, el pasillo hacia el quirófano 2 mostraba camillas moviéndose, solas, deslizándose en silencio, con las ruedas girando, las sábanas ligeramente hundidas, como si llevaran peso. En algunas se veían formas apenas distinguibles, cuerpos sin rostro, con batas de hospital antiguas. Entraban al quirófano 2 y la puerta se cerraba sola detrás de ellas. El quirófano 2 llevaba meses fuera de servicio por remodelación. Las luces estaban cortadas. Cuando fueron a revisar, encontraron la puerta cerrada con candado, oxidado. Nadie la había abierto en semanas. Oscar renunció a la semana siguiente. Ese video de las camillas nunca se hizo público. Solo circula en USBs entre algunos guardias y enfermeras, como la prueba de que la clínica no está tan vacía como dicen de noche. Y a veces, en los cambios de turno, cuando preguntan cuántos pacientes hay internados, alguien hace la broma, contando a los que salen en el sistema o también a los que salen en las cámaras.